Mi hermano, Dios bendiga a mi hermano Gustavo, espero esté bien por ahí, hombre. Gracias ahí por compartir esos mensajes, esas enseñanzas. Sí, hermano, ahí las escuchamos. Estuve escuchando hoy la que me mandó, bueno, creo que fue ayer, ¿verdad? Entonces, y algo que estaba inquieto allí viendo que usted mienta es como un orden que lleva la iglesia adventista de bíblico que mienta el 5 de agosto, la Pascua del 5 de agosto, o cómo es, hermano, la situación, ¿verdad? También, hermano, estaba escuchando que usted mentó algo que Moisés está en el cielo y pues no encuentro eso en la escritura, ¿verdad? O es que escuché mal yo, pues de ahí pido disculpas si acaso estoy equivocado, ¿verdad? O, o cómo podemos entender ese caso. Sí, hermano, Dios es bueno y no sé si usted quiere que le comparte una imagen de un calendario que yo estoy estudiando. O sea, un calendario, ¿verdad? Bueno, para mí es bien claro, directo y para celebrar cómo celebrar las tres fiestas solemnes, ¿verdad? Que comienza con la Pascua, después el Pentecostés y después la fiesta de cabañas que usted pues ya es sabedor de todas estas fiestas, hermano, las fiestas solemnes. No son las fiestas de los judíos como habla mucho cristiano hoy en día. Las fiestas solemnes de Jehová encuentro yo en la escritura. Claro que las celebraban los judíos. Y usted también dice allí, mi hermano, que muchas iglesias no saben que salieron egipcios, pueblo gentil de allá de Egipto, ¿verdad? Junto con los judíos. Yo pues ya había entendido eso, gracias a Dios. Y pues cuando usted lo dice también ya ahí nos entendemos, qué bueno. Y pues eso, algo que me da a conocer a mí, que más eso sirvieron de pervirtieron más al pueblo judío, porque ellos esas costumbres las vinieron practicando en ese camino. Imagino que eso es lo que se quejaban ellos, de que no, que ya comían mejor, porque esos egipcios es lo que quejaban más y ahí comenzaron, pues yo siempre digo también, ¿verdad? Que en la iglesia hay de todo, hermano. En la iglesia hay gente que está para bendición y otros que están para poderlo perturbar a uno, desviarlo del camino de nuestro Dios. En la viña del Señor hay de todo. Así es, mi hermano. Dios le bendiga, se le agradece por todo y estamos en comunicación. Hola, hermano Ever. Sí, con todo gusto le respondo a sus inquietudes. Con respecto al tema de la Pascua el 5 de agosto, no, ahí aclaro un poquito. Estamos estudiando a nivel mundial los adventistas. Este folleto es la base del estudio bíblico que trata sobre Éxodo, todo el libro de Éxodo. Y el folleto pues es una guía, ¿no? Para que no tenga ideas, pero hay que estudiar la Biblia. Ahí se basa todo, está en la palabra de Dios, ¿no? Y entonces era la lección 5, no la Pascua, lección 5, no para el 5 de agosto, sino para el 2 de agosto. O sea, el 2 de agosto es la lección 5 que trata sobre la Pascua. Y con respecto a este tema de las fiestas, ¿no? Nosotros no estamos celebrando, como usted menciona, aquellas tres fiestas solemnes que el pueblo judío tenía en la antigüedad, usted lo dijo bien, Pascua, Pentecostés y Cabañas, sino que hay una aplicación espiritual. Y la lección pues lo trae, o el estudio bíblico en 1 Corintios capítulo 5, cuando dice que nuestra Pascua es Cristo y que celebremos la fiesta, pero no una fiesta carnal, o sea, literal, sino una fiesta espiritual comiendo los panes, así como los panes ácimos de la antigüedad,
aquí los panes de sinceridad y verdad. Justamente ahí, en el comentario que yo hago, le doy la aplicación espiritual, ¿no? Tanto de los panes como de las hierbas. Es decir, la fiesta de la Pascua, una de las 3 fiestas solemnes, como usted lo menciona, era una práctica judía, pero que luego el apóstol Pablo le va a dar una aplicación espiritual. Justamente tomando el caso de este gran problema que pasó en la iglesia de Corinto, de ese hermano que estaba con un pecado grave saliendo con la madrastra, ¿no? A vista de los hermanos. Y Pablo entonces usa la palabra levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda, perjudica toda la masa? No, quiten esa levadura. Entonces, la idea es que se extraiga un mensaje espiritual de la práctica antigua judía, de la Pascua, de los panes ácimos y de las hierbas amargas, para que así los cristianos extraigan lecciones, mensajes de estas fiestas judías. Pero esto no significa que tengamos que celebrar literalmente las fiestas, aunque digamos que son fiestas cristianas, porque entonces en ese caso se echa atrás el mensaje cristiano. ¿Sabe? De eso Pablo habló en Colosenses capítulo 2, acerca de cristianos que estaban dando más énfasis a la comida, a la bebida, a las fiestas, incluido el sábado, ahí lo menciona. Dice, nadie os juzgue en comida, bebida, fiestas, luna nueva o sábado, todo lo cual es sombra, pero el cuerpo es Cristo. Usted recuerda ese texto. Esto aparece en Colosenses 2:16. Y hay quienes dicen, bueno, si dice el sábado, entonces ¿por qué los adventistas guardan el sábado? Es que ahí está el punto. Aquella gente que aplicaba mal los elementos judíos, porque ahí menciona esos elementos, comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, sábado, todos los componentes judíos, ¿no? Lo aplica mal y lo pone como sustancia, no como sombra, porque luego dice, todo lo cual es sombra, pero el cuerpo, la sustancia es Cristo. Es como que se da vuelta el mensaje y esto es muy grave, ¿no? Entonces, esa práctica de aquellos cristianos que toman las fiestas judías y la convierten en sustancia, en lugar de tomarla tal como es, sombra. Y el sábado es sombra, la fiesta de la Pascua es sombra, la fiesta de Pentecostés es sombra, la fiesta de las cabañas es sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se acuerda? Eso dice Colosenses 2:16 y 17. ¿Sí? Al decir que el sábado es sombra, hay hermanos míos adventistas que un poco se ofenden. ¿Cómo que el sábado es sombra? Sí, a la luz de Hebreos capítulo 4, ahí queda muy claro que Dios desea que participen de un descanso, y ahí menciona descanso sabático en el capítulo 4:9, ¿sí? Por lo tanto, queda un reposo. Sabatismos es la palabra griega que se usa ahí, y que la Biblia de Jerusalén traduce como descanso sabático. Queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Y para que no quede duda, el versículo siguiente, 10 y aún el 11, menciona que el que entre en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas, mencionando que el ejemplo que Dios dio en la creación tiene que servir como ejemplo básico para que el que entre en el descanso sabático, en el reposo de Dios, también reposa de las obras. Por lo tanto, esa práctica de Hebreos 4 me muestra que es una sombra del gran reposo de Dios que es morar con Cristo en el cielo. Y para eso, aquí en la tierra empezamos a reposar. Ahí se entiende mejor el texto de Mateo 11, 28, 29, cuando el Señor recomienda que vayamos a Él para encontrar reposo, ¿eh? Cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor es el que da el descanso. Y aún dice el versículo siguiente, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso está en Cristo. Pero el sábado, cuando se nos ordena guardarlo, de acuerdo a Isaías 58,
allí cuando menciona que cómo debe guardarse el sábado, que dice, si retrajeres del día sábado tu pie, o sea, levantar el pie, levantarlo de pisotearlo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, y da 3 noes para venerar el sábado, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras. Entonces ahí viene la plenitud. Entonces te deleitarás en Jehová. Usted nota entonces que el sábado ahí es una práctica, pero sombra del gran descanso que tendremos en el cielo con Cristo, pero hay que descansar acá en la tierra, practicar lo que el Señor dice, y es, como decía yo en el versículo 13, que hay que negarse, ¿eh? Cuando ahí menciona, venéralo no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Usted se acuerda cuando allí en el texto de Lucas capítulo 9, allí por el versículo 13 o 23, menciona que el que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, ¿eh? Tome su cruz y sígame. Está en el 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es negarse. Así es como empieza el sábado y así es como terminamos en el cielo, habiéndonos negado a nosotros mismos. O sea, ahí se entiende lo que es sombra. No es la sustancia, es la sombra de algo superior que Dios nos quiere dar, como es el descanso total en Cristo. Bueno, así también ocurre con la Pascua, con Pentecostés y con Cabañas, ¿eh? En el caso de la Pascua, ya Primera de Corintios 5, el versículo 7 y 8, ahí menciona el cumplimiento de esa fiesta. No volverla a cumplir literalmente, carnalmente, como hacían estos judaizantes de los días de Pablo, ¿no? Que inducían a la gente a practicar las prácticas judías, entre ellas la circuncisión, pero otras prácticas más también. No, eso es sombra. Cristo es la verdad, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura, dice Primera de Corintios 5:7, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, eso es lo que hay que celebrar. A Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora avanza más, al decir en el siguiente versículo que celebremos la fiesta. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. La pregunta, Ever, es si vamos a celebrar la fiesta como usted y sus hermanos, la iglesia, lo están celebrando, es decir, carnalmente, literalmente, o espiritualmente, como lo dice a continuación. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, eso lo haría el judío moderno, ni con la levadura de malicia y de maldad. Note el significado que le va a dar a la levadura, sino con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. Ahí está diciendo que esos panes son panes espirituales. Entonces, esa es la diferencia, le cuento, de ver por lo cual no practicamos como iglesia las fiestas, las 3 fiestas solemnes, como usted lo menciona. Lo mismo con Pentecostés, era una antigua fiesta judía, la fiesta de las cosechas, que al cabo de 7 semanas ya se debía hacer una primera cosecha y a fin de año, para el mes séptimo, la otra cosecha. Y esta cosecha se hizo con el cumplimiento de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. La antigua fiesta que cuenta Levítico 23, allí se nos va a contar de Pentecostés, ahora se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo y la primera cosecha, que es 3.000 personas que se bautizan aquel día por efecto de la lluvia temprana, solemos decir, es el derramamiento del Espíritu Santo, y hay un gran bautismo que se verifica allí en Hechos capítulo 2. ¿Cómo fue la cosecha que cuenta Levítico 23 de la fiesta de Pentecostés? Pentecostés significa 50 días después de la Pascua, ¿no? Y luego la tercera fiesta, la fiesta de las cabañas, era una antigua fiesta, pero que ahora esperamos su cumplimiento con las mansiones o cabañas que el Señor fue a preparar, como cuenta Primera de Juan, capítulo 14 primero. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí está mejor, más claro el texto. Los primeros versículos, ¿eh? Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, una morada.
o sea, un tabernáculo, una habitación. Y luego dice, versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la fiesta espiritual de las cabañas. Es en la segunda venida, después del Yom Kippur, que es el gran día de la expiación, y la fiesta de regocijo en el mundo judío, y ahora la aplicación espiritual es la morada eterna que tendremos con el Señor. Así también lo dice Apocalipsis capítulo 21, la morada que tiene el Señor con nosotros. Capítulo 21, versículo 2, 3, nos habla de que el mismo Dios hará un tabernáculo con nosotros. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ahí tenemos el cumplimiento de la fiesta de las cabañas, la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, la carpa de Dios. Él mismo va a venir a morar, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero en cambio, cuando celebramos carnal o literalmente la fiesta, le perdemos el significado. Y es justamente era lo que el apóstol Pablo tanto luchó en sus días, de que la gente no veían a Cristo. Usted se acuerda, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Por qué Pablo escribió como escribió tan duro para con esos judíos, compañeros también, cristianos, pero judíos que querían traer las fiestas de Moisés a la iglesia cristiana? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Siguiente versículo, todavía dice más. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El judío, el compañero de Pablo, judío cristiano también, arrancaba con la circuncisión obligatoria para los compañeros y luego ya incluía el resto de fiestas judías, entre ellas Pascua, Pentecostés, Cabaña, como seguimos leyendo a continuación. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ahí está, ¿eh? Guardar la Pascua, guardar el Pentecostés, guardar la fiesta de las cabañas, guardar el Yom Kippur, la fiesta de las trompetas. Es tremendo, es volver al judaísmo. Entonces, versículo 4 de Gálatas 5 siempre. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y un texto más todavía dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que opera por el amor. Así que en Cristo ya no valen aquellas leyes antiguas, sino la obediencia a Dios, a los mandatos que Él nos dio, ¿no? Entonces, con eso les quería comentar. No obstante, Ever, si usted me quiere enviar la imagen que usted me dice de las fiestas, yo con gusto, usted sabe, soy una persona abierta, yo la recibo, así sabré cómo usted y sus amigos lo están guardando, ¿no? Las fechas y demás. Pero les cuento por qué como adventistas no estamos guardando las fiestas, ¿no? Con respecto al tema de Moisés en el cielo, usted me hace la pregunta, ¿sabe? Aquí hay algo interesante, y es que efectivamente la Biblia no dice cómo Moisés subió al cielo como lo escriben los apócrifos. Hay un apócrifo que se llama la Asunción de Moisés y otro que se llama el Testamento de Moisés. Quien cuenta de ello es la colección de Alejandro Díez Macho. Son varios volúmenes. En el volumen 5, la página 217, ahí trae un estudio y la traducción del Testamento de Moisés y una introducción muy bonita sobre el tema de la Asunción de Moisés. ¿Qué ocurre? Ese libro lo citan los padres de la iglesia, Orígenes, por ejemplo, citan, pero no se ha encontrado copia de la Asunción de Moisés. Pero es aquí que esto viene como consecuencia de la misteriosa muerte de Moisés. Esto lo cuenta Deuteronomio capítulo 34, versículo 5-6. Ahí nos dice cómo murió Moisés, pero cómo fue enterrado.
Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Con esa expresión misteriosa que nadie conoce la sepultura, se hicieron varios días de lloro, de ayuno, en fin, la gente que lo quería muchísimo a Moisés, pero Moisés desapareció. Entonces allí vino las leyendas, como este apócrifo de la asunción de Moisés, que cuenta que Moisés fue asumido o asunto al cielo, ¿no? De lo cual, insisto, cuentan algunos padres de la iglesia. Pero quien cuenta más acerca de ello va a ser en el Nuevo Testamento. El libro de Judas, en el versículo 9, él trae una referencia de lo que pasó, una pelea entre el arcángel Miguel y Satanás por el cadáver de Moisés. Dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, cuando el arcángel Miguel peleaba con Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. En lugar de darle una maldición, que se la merecía Satanás, porque él estaba peleando justamente para que no ocurra la resurrección de, de Moisés. ¿Por qué? Porque Satanás lo acusaba de ser un pecador como todos los demás y no tenían derecho. Usted se acuerda que ese tipo de acusación satánica cuenta la Biblia, por ejemplo, con el caso del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, en Zacarías capítulo 3. Ahí aparece Josué delante del Señor y vestido con ropas inmundas y Satanás acusando, ¿no? Así es como aparecía Satanás con el caso de Moisés. Aquí en Zacarías, capítulo 3, leo, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ese es Satanás. Y entonces con el caso de Moisés, lo acusaba porque decía no tenía derecho a ser resucitado. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel venía a llevárselo. Después que fue enterrado, pero no se supo dónde fue enterrado, ahora el arcángel Miguel venía a llevárselo. Tanto que se lo llevó al cielo y ahora aparece vivo. ¿Dónde? En Mateo capítulo 17, desde el versículo 1, por ahí podemos leer el versículo anterior, capítulo 16, última parte. En adelante va a comentar un plan de Jesús, de traerse a 3 discípulos para que vean el reino de Dios. El texto dice así, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso dice Mateo 16, 28. Y a continuación menciona que 6 días más tarde Jesús toma aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los 2 Zebedeos, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y allí apareció algo extraño. ¿Qué cosa fue? Que aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Elías, ya sabíamos que él había sido llevado en un carro de fuego. Pero de Moisés, solamente Judas menciona la disputa que hubo entre el arcángel Miguel y Satanás por el cadáver del cuerpo muerto de Moisés. Pero finalmente triunfa el arcángel Miguel, era obvio. Es el generalísimo del cielo. Y se lleva a Moisés. Y ahora aparece aquí junto con Elías. ¿Por qué estos dos aparecen acá? Porque representan el reino de Dios. Acuérdense que como yo le leí Mateo 16, 28, que ahí menciona acerca del reino de Dios, cuando dice allí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y se cumplió 6 días más tarde, solamente con Pedro y los 2 Zebedeos. ¿Cómo es que se cumplió? Pues justamente el reino de Dios, ¿en qué consiste? Consiste primeramente en su jefe, que es Cristo, y toda la hueste de seguidores, los salvos, representados por Moisés y por Elías. Por Moisés representa a los que serán resucitados, y Elías representa a los que serán arrebatados vivos al cielo. En ocasión, ambos
ambos grupos en ocasión de la segunda venida. Esto lo cuenta Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí menciona este plan que el Señor se trae desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es palabra viviente, palabra autoritativa. El apóstol Pablo habla en nombre del Señor, invocando la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no llevaremos la delantera a los que durmieron o murieron en la gracia, obviamente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es la segunda venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí están, esta gente fueron representados por Moisés, el resucitado, el primer resucitado, allí que se lleva al cielo, Moisés, ¿no? En el caso de Enoch, fue para los antediluvianos como Elías, llevado vivo al cielo, pero resucitado es después del diluvio. Ahora tenemos a Moisés, y luego va a aparecer el otro grupo de los arrebatados con vida al cielo, representados por Elías, como dice el siguiente versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, como lo fue Elías, juntamente con ellos, los resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí vemos el reino de Dios en miniatura con Elías y Moisés, que ya estaba en el cielo. Entonces, con estas ideas yo le quiero transmitir, Ever, lo que nosotros entendemos con respecto a estos puntos que usted me hizo la consulta. Me complace mucho que usted ya sabía el tema de los egipcios que habían salido con los israelitas y que luego gente que abraza, ¿no? Por temor al castigo, obviamente, no porque amaran las prácticas de esta gente extraña, de los israelitas que estaban siendo hostigados, maltratados como esclavos, ¿no? Esa gente salen y se les da la bienvenida, es obvio, ¿no? La alegría, ok, vengan con nosotros, pero después se convierten en un tábano, ¿no? En gente molesta por sus prácticas, sus quejas, como usted bien dice, bien lo dijo, como cuenta el libro de Números 11:4, gente extranjera que se mezcló con ellos, que andaban reclamando, quejándose, y eso contagia a los demás compañeros. Como eran gente que venían de un lugar cómodo como era Egipto, y ahora viajan con los esclavos, y Dios los ponía a prueba. Para que hereden el cielo tenían que ser puestos a prueba. Pero lamentablemente todo el mundo fracasó porque no creyeron las palabras de Dios, excepto Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Ellos sí entraron en la tierra prometida, y luego todos los niños de menos de 20 años también, ellos iban a entrar. La gente mayor afuera, ¿no? Porque fueron incrédulos cuando no creyeron a Josué y Caleb al regreso de los 12 espías que chequearon la tierra prometida y trajeron un informe. 10 trajeron un muy mal informe, y Josué y Caleb trajeron el informe de acuerdo a la voluntad de Dios, y toda la gente creyó a estos 10 perversos, y entonces ahí Dios se molestó mucho. Ordenó los 40 años de caminata en el desierto, pero que esos niños que tenían menos de 20 años para ese tiempo, ellos iban a entrar en la tierra prometida. Ever, deseamos que Dios lo bendiga. Gracias por compartirnos sus inquietudes, y ojalá que este audio, estas lecciones que comparto puedan ser útiles para usted también. Que Dios lo bendiga.